ministra? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, un gusto saludarlo, un gusto estar acá. No, ¿sabe qué pasa, ministra? Esto tenemos que repetir 1000 veces, esto, porque es así, tenemos que aprender. Tampoco nos tenemos que irnos al escándalo de que el otro día nos decía la infectóloga Elena Candia, a veces, acá la cuestión es la mano, o son las manos el problema. Porque todo lo que lleves al oído, a la nariz y a la boca, no escucha la ministra bien. Ahí cierran la puerta, ya está. Ahí no escucha mejor, ministra. Pedí que cierren la puerta, tal vez ahí. Ahí se va difícil cerrar la puerta. Ahí, ministra. Ahí mejor. Ahí mejor. No, que estamos hablando de que hay que ser muy cuidadosos con la mano porque la mano es el elemento transmisor de todo. Si llevar a la cara, al ojo, especialmente a la nariz o a la boca. Bueno, pero para eso está el doctor Mazzoleni, está el doctor Sequeira, el doctor Rolón, a la ministra de Industria, le llamamos para otra cosa, le invitamos para otra cuestión. Y vamos a esta primera fase, ministra, que es muy, pero muy importante. Esto que se sepa, lunes 4 de mayo, cuando decimos industrias, ¿de qué hablamos, ministra, por favor? ¿Y en qué condiciones van a poder trabajar? Bueno, básicamente quiero expresar que esa síntesis, ese resumen ejecutivo que cuentan ustedes es la síntesis del plan, que en todo caso, y bien advertido, es un plan dinámico, es un plan establecido con un cronograma que en cualquier momento, o sea, no en cualquier momento, pero en todo momento tiene el freno de mano del Ministerio de Salud. Está previsto cada 3 semanas los grandes grupos, porque ellos nos expresaron que cada 15 días necesitan por lo menos para hacer una evaluación de cómo nos estamos portando como sociedad. Y cuando digo esto, digo desde el punto de vista de empleado, empleador, consumidor, ciudadano, todos juntos, cómo lo vamos llevando. Y eso va a ser indicado cada 15 días, no solamente con los factores y con los, digamos, con las métricas que hoy nos enseñan normalmente, con los datos que nos cuentan de infectados y demás, sino también con otras métricas que vamos a aprender, que nos va a alertar a todos los ciudadanos de cómo estamos haciendo bien o no, y a los 15 días nos van a dar el pulgar para seguir a la siguiente etapa o no, o retroceder. Bajo esas condiciones, la lógica con la que se estableció esto siempre fue la de salud primero. Fuimos un equipo multidisciplinario desde Banco Central, Ministerio de Trabajo, Viceministerio de Economía, nosotros, bueno, todo un grupo muy grande, y quiero decirles que el Ministerio de Salud tiene un equipo también multidisciplinario muy sólido, y ante cada propuesta nuestra ellos nos iban dando sus observaciones, sus dudas o sus no, ¿verdad? Esto no se puede por esta y esta razón. Y digo esto porque la gente muchas veces cree que es una cuestión de pelear su causa, y en realidad la palabra final la tiene salud. No obstante, en la placa de la agenda van a ver que arriba dice incluir o excluir sectores conforme, no, ahí está pasando la placa de los créditos. Sería la placa del modo COVID de vivir, de la cuarentena inteligente. Dice que, digamos, hay muchos grupos, hay muchos colectivos de empresas que todavía tienen que trabajar su protocolo, y salud tiene sus dudas sobre el poder habilitarse o no en uno de los determinados grupos, en una determinada fase. Así que están abiertos al diálogo, al debate técnico, para ver si hay ciertos grupos que se incorporan en algún momento de las fases. En el 4 de mayo se habilitan industrias en general. Todos los que se habilitan tienen que pasar por el protocolo de salud. Está en la página web de salud el protocolo genérico. En este momento la gente de salud está grabando, digamos, audiovisuales genéricos para todos, pero luego también específicos para ciertas industrias. Para el sector servicios van a poder darse los servicios que se pueden dar en la residencia o en la casa del consumidor. ¿Por qué? Porque nos explicaban que entonces uno tiene desde la casa el control de quién llega a tu casa a entrar. Entonces uno puede controlar cómo entra, cómo se desinfecta, cómo pasa por toda la sanitación para darte el servicio, y ahí entra toda la variedad de servicios normales, pensables, desde los personales, de peluquería hasta un contador. En cuanto a comercios, todo lo que es... Ministra, ¿me permite una preguntita en ese caso? Porque esto hay que explicar muy didácticamente, ¿verdad? En la fase 1, como usted dijo, fábrica en general, talleres mecánicos, construcción, obras civiles. Me escribía recién un ferretero, me dice, si se abre un taller mecánico, yo también tengo que abrir porque yo le tengo que proveer al taller mecánico.
Sí, de hecho la cadena de ferretería está exceptuada. Esto es además de lo exceptuado. ¿Ya? Hoy por hoy las ferreterías que dan provisión, acuérdense que Obras Públicas nunca terminó, nunca se pararon y por tanto hay una cadena de servicios que está, digamos, vinculada a la cadena de obras públicas, dentro de lo cual está ferretería. Ciertamente que sí. Ahora, lo importante ahí, Estela, es sobre todo lo que ustedes decían al comienzo. Acá hay un montón digamos, no se puede hacer un mega manual y hay un montón de preguntas, pero la base, el concepto es para todos. Sí. Ya sea para los que estuvieron y siguen esta semana exceptuados, dentro de lo que sigue siendo la cuarentena total, más los que se van a adherir a partir del 4 de mayo, todo va a depender de cómo nos portamos y de cómo ese señor que te llamó y todos los que te van a llamar y todos los que nos llaman a nosotros nos comportemos como ciudadanos. Las peluquerías abren y permiten 3 clientes nomás, o la peluquera tiene que irse a domicilio. En la primera etapa es a domicilio y nos explican los salubristas porque es la posibilidad que todavía se tiene en tiempo de entrenamiento y afinar los protocolos. Las peluquerías han estado haciendo un trabajo muy importante de afinar protocolos y nos contaba Salud que son distintos los protocolos para la parte del cabello que para la parte del maquillaje, por ejemplo. Entonces, peluquerías están previstas en la segunda etapa como tal, pero con unos protocolos que se van ajustando, donde va a ser por turno, donde va a ser sin espera, donde va a haber lavado obligatorio del cabello, etcétera. En fin, una serie de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y que ya han trabajado una gran parte. Entonces, en la primera etapa, todos los servicios personales, desde contador, peluquera, etcétera, a la residencia del cliente, por la lógica que nos explicaban de que uno tiene control de lo que entra a la casa de uno y de cómo entra, ¿no? Y entonces puede de alguna manera controlar, ¿sí? Luego, lo que pasa, ministra, lo que pasa es que así como Estela también tiene algo puntual, habló de ferretería, ¿verdad? Hablaste de ferretería, acá me dicen, cuando hablamos de taller mecánico, ¿entra chapería y pintura también? Taller mecánico, claro. Taller mecánico. ¿Chapería y pintura? Y taller mecánico engloba todos, pero pueden trabajar, ¿no? Para que no haya ningún drama después. Pero el tema, repito, es la gente en todo este tiempo, sobre todo de las cuarentenas y después que tuvimos que reforzarla y endurecerla, etcétera, la gente buscaba de alguna manera encontrarle la vuelta y ciertamente que puede encontrarse la vuelta. Y acá no se trata ya por eso del control punitivo. No se trata del que, o sea, tendríamos que cambiar el chip de decir, a ver si es que me van a pillar o no. Aquí se trata sobre todo del que todos adoptemos la actitud de que somos COVID positivos asintomáticos, en teoría, y por tanto me cuido yo para cuidar a mi entorno. Entonces, ese taller mecánico, esa chapería, ese chapista o ese mecánico tiene que saber que él va a estar recibiendo personas que él no sabe si son asintomáticos o no, si le pueden contagiar. Entonces, él se tiene que proteger, él tiene que hacer un protocolo de entrada y salida, tiene que seguir el protocolo de salud, tiene que ver que su cliente y que él no le contagie luego a su familia. Ministra, ustedes con las restricciones anteriores y con las excepciones anteriores hicieron desde el Ministerio de Industria y Comercio una aclaratoria de la cadena logística, de que sí, que no. ¿Van a volver a hacer eso ahora a partir del 4 de mayo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Esperemos que sea menos necesario porque esperamos que sea menos necesario porque la cosa se abre más. Entonces, cuando se abre más, como que, digamos, hay ya mucha extensión. En el caso de cuando nosotros nos ocupamos, fue nuestra responsabilidad en la primera etapa ocuparnos sobre todo del abastecimiento, y debo de agradecer, y lo hago en cada entrevista, a todos los productores, a todos los comerciantes, a todos aquellos miembros de toda la cadena logística de alimentos, de farmacias, que hicieron posible que hayamos pasado esta cuarentena sin desabastecimiento. Esto no ha sido así en todos los países y con sus luces y sombras esta cuarentena ha sido posible con abastecimiento en gran parte del país, ¿verdad? Tal vez alguna que otra faltante, pero no han habido estantes vacíos o grandes peleas o grandes disputas que sí han habido en otros países. Esas cadenas han estado abiertas y esas cadenas son muy amplias y muy largas. Entonces, cada una de esas explicaciones tuvimos que darlas,
trabajar muy de cerca con la Fiscalía y con la Policía fue muy complejo. Eso ahora se extiende, seguiremos trabajando con la Fiscalía y la Policía, pero sobre todo el tránsito ya no va a ser el indicador, sino que va a ser el cómo lo hacemos, el cómo nos comportamos, y va a estar más en el control de cómo se lleva adelante, cómo desde el Ministerio de Trabajo también van a hacer fiscalizaciones de cómo se lleva el protocolo del trabajo en el empleo, en el ambiente laboral. Veo que la construcción civil tiene dos etapas. Sí. O sea, en esta primera fase, que se inicia el 4 de mayo, dice obras civiles en primera etapa de cimiento y estructura. Sí, la palabra lo que se quiso expresar ahí era aquella etapa de la construcción que está todavía a la vía, donde hay todavía mucha circulación del aire, donde hay espacio entre los obreros. Todo esto también para darle tiempo a todo el sector de la construcción, que mueve muchísimo. Nosotros insistimos mucho en ese sector, pero digamos, Salud consideró prudente dejarlo en la primera etapa, en esta etapa de la construcción, que en el lenguaje de los constructores le llaman en negro, por alguna razón. Y nosotros le preguntamos un nombre más técnico, y sería la primera etapa que está todavía al abierto, que hay ventilación, no todavía el esqueleto del terminaciones edificio, cerradas. el esqueleto del edificio. Exacto, todo lo que es pozo, a la construcción, cimiento, etc. Quiero aclarar que ya en este momento, ahora, inclusive durante la cuarentena, están ya exceptuados, digamos, los servicios de urgencia, ¿sí? Si un plomero necesitas de urgencia en tu casa, está exceptuado, se puede atender. En la primera etapa va a estar concretamente liberado para ir a tu casa a atender el plomero, el electricista, etc. Pero en cuanto a obras, empezamos por esta primera etapa de obra, de primera etapa ventilada, por decirlo de alguna manera, y va a haber ellos ya han trabajado súper bien con un protocolo que va desde el obrero, desde su casa, durante el transporte público, que se busca que la gente aprenda a tratar de no apoyarse en lo que se pueda, sí. Y de cómo el obrero y todos en realidad, porque todos los empleados de alguna manera al volver a nuestra casa tenemos que seguir el mismo protocolo. Todo eso ya ha sido trabajado, va a haber una forma de declaración jurada por parte de los contratistas, porque van a ser corresponsables de la salubridad de sus obreros, pero ese obrero tiene que comprender que no es una cuestión de que el patrón le controle o no, repito, el obrero tiene que comprender que si quiere seguir trabajando y recibir su jornal, él tiene que cuidarse y cuidar a los demás y cuidarle a la gente en su casa. Y ahí, si me permiten hacer una aclaración súper importante, en todos los casos, las empresas, en todos los casos, el protocolo de salud establece que las empresas deban trabajar por turnos, que hagan cuadrillas y cuadrillas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo grupo A, B o C se mantengan, sean las mismas personas, inclusive para el almuerzo. Y eso es muy importante en la obra, que desarrollen ese modo de trabajar, y también a ustedes ahí todos, que desarrollemos grupos cerrados, que vamos a hacer siempre los mismos en ese turno, que entonces si llega a haber un COVID positivo, esta cuadrilla se a cuarentena y puede reemplazar el segundo y el tercer turno. Ministra, entonces, sí. Todo en esta primera etapa, a partir del 4 de mayo, o sea, la mayoría de los servicios van a ser a domicilio. Sí. Me preguntan, escribanos, escribanas, abogados, abogadas, ¿van a tener que ir al domicilio del cliente? En esta primera etapa sí, por eso que les expliqué de lo que Salud nos exponía como argumento y como razón. Repito, esto es un plan liderado por Salud, donde todos los sectores hemos ido a hablar sector por sector y nos explicaban esta razón. Para la segunda etapa sí, ya lo que es consultorio, lo que es oficina, etcétera, estará habilitado, pero con un protocolo específico de, por ejemplo, por turnos, no habrán salas de espera, el protocolo del que te atiende con el que te recibe, hasta cuántos, todo eso, digamos, estará en la página web del Ministerio de Salud, pero es una segunda etapa. En esta primera
De hecho, también hay muchos servicios hoy de teletrabajo, hay mucho servicio digital, mucho hoy se puede evitar. Acá, en síntesis, en todo sentido, es evitar la aglomeración, evitar el contacto físico, ese de 2 metros. Entonces, desde esa mirada, todo lo que se establece es todo lo que se puede controlar o lo que medianamente se puede controlar, y de lo que vamos a tener que hacer un examen cada 15 días todos, de cómo vamos, y en esos indicadores también el Ministerio de Salud va a poner lo que le llaman el RO, que es como algo así como el ratio de contagio, el ratio de llamadas, y va a decir cómo estamos como sociedad y si estamos haciendo bien las cosas, si podemos mantener los números estimados bajo modelos econométricos que se hacen. Vamos a poder pasar a la siguiente etapa. O sea, todas las etapas, y esto quiero ser muy clara, porque de nuestra cartera a nosotros nos toca representar al sector empresarial en todos, desde las MIPYME hasta las grandes, pero en realidad es el Ministerio de Salud el que nos pone con un equipo muy sólido, debo decir, con mucho debate de alto nivel ahí. El comportamiento del consumidor, el comportamiento del empleado en ese entorno, conocen muy bien los salubristas, hemos estudiado ejemplos de muchos países y es por eso que se da de esa manera. Entonces rendimos examen, así como en esta cuarentena con nuestras luces y sombras hemos hecho moderadamente bien las cosas, por eso tenemos los números que tenemos. Esta va a ser una siguiente gran prueba para el pueblo paraguayo. Ministra, usted dice y mencionó la cuestión de oficinas. Estas oficinas administrativas no forman parte de esta primera etapa. No. No se pueden abrir todavía las oficinas. No, en la primera etapa no. Es en la casa, los servicios en general en casa del cliente, digámoslo así, por las razones que te dije. Tiene que desarrollar el protocolo para lo que es consultorios y demás, que seguramente está en la segunda etapa porque ya está lo que es grupo de oficinas corporativas. Claro, pero lo que quiero nomás es repasar, porque también está Isaac Godoy para hablar un poquitito de las pequeñas y medianas empresas, ministra, en un ratito, que usted dice la evaluación se va a hacer cada 15 días, ¿verdad? Sí. Pero la fase va a durar 21 días. Sí. Correcto. En esta primera fase, lunes 4 de mayo, industria, fábrica general, talleres mecánicos, ya hablamos de ferretería, hablamos de chapería, pintura, construcción, obras públicas y civiles en primera etapa de cimiento y estructura, la cantidad de gente, todo ya nos explicó la ministra, ¿verdad? Después hablamos de prestadores de servicio, que tiene que ir a tu casa el masajista, que tiene que ir a tu casa el peluquero o la peluquera, y por supuesto el jardinero, el plomero, el escribano, dijo Fito, que también tiene que ir él, no abrir su oficina, él tiene que ir en todo caso a tramitar con relación a quien necesita. Si no lo puede hacer virtualmente. También, claro. También, pero en algunos casos pues de repente se necesitan algunas que otras cuestiones de ese tipo, la firma y cosas, ¿verdad? Abogados, contadores, asesores, delivery y servicio de cobranza también, y se habla de actividad física individual. ¿Eso es fuera de la casa? Sí. Vas a poder darte la vuelta. En la plaza de tu barrio. No, un momento. Vas a poder darte la vuelta en espacios, digamos, cercanos, ojalá. Los parques que tienen, hay parques que tienen control de ingreso y salida, que son como el Parque Guazú, acá en Asunción, ¿verdad? El Parque Guazú, el Parque de la Salud, ese tipo de parques. En el interior hay otros. Entonces, los parques que tengan capacidad de control de ingreso de personas para poder, obviamente, evitar aglomeración, esos van a estar habilitados. Por lo demás, las plazas, como tienen una competencia municipal, el peligro o digamos el riesgo que Salud quiere evitar, y me hago eco de esa preocupación, es de que no se toquen los aparatos que están en las plazas, o que no se toque, o que la plaza tenga uno lavarse las manos, o que los chicos no, en ningún caso vayan a la sala al parque infantil, eso no. Entonces es hablar con los municipios para que esos entornos estén bloqueados, cerrados de alguna manera, porque son altamente desafiantes en ese sentido, ¿no? Porque si una plaza tiene que tener la capacidad de tener agua para lavarte las manos y jabón y todo ese tipo de cosas, entonces es muy complejo. Por tanto, en primera instancia, actividad física en un entorno, digamos, alrededor de tu cuadra,
y en algunos parques que, alrededor de tu cuadra, lo digo metafóricamente, por supuesto, y en algunos parques que tengan la capacidad efectiva del control de ingreso de personas, nos decían el grupo de salud. Ministra, ¿en qué fase ingresan las playas de venta de automóviles? En la fase 2, en las tiendas, les cuento que las playas de automóviles están haciendo delivery. Les cuento que ya han tenido su flyer donde están de alguna manera trabajando mucho con teletrabajo. La gente se reinventó bastante, ha estado muy creativa y han hecho mucho, digamos, en muchos aspectos. Inclusive ya hoy pueden llevar el auto y hacer es una forma de delivery. Ellos tienen ciertamente una capacidad de no tanta aglomeración. Por eso que repito, igual que los shoppings que están hoy en la fase 3 recién, las tiendas de autos son otro de los grupos que, digamos, con los debidos protocolos y presentando ante salud, es posible, como bien dice la primera placa, incluir o excluir en algún momento de las fases o incluirlas en una fase anterior si es que, digamos, se superan las dudas que tenga salud pública, porque nos hablaban de que, bueno, del tocar, ¿no? De que la gente, bueno, sube, baja, toca, prueba, se vuelve a subir al otro, toca, prueba, hay que desinfectar cada auto. Ese tipo de dudas que tienen que ser despejadas dentro de un protocolo es lo que hizo que queden para una segunda etapa, dándonos tiempo para trabajar esos temas. Ministra, las preguntas que tenemos, impresionante, Sí, le pido paciencia. muchísimas. Isaac, por favor, paciencia, porque también nos preguntan, y después tenemos a la doctora Caña, tenemos al doctor Portillo, tenemos muchísimas cosas, pero acá me dicen, Pero por ejemplo... yo quiero proponer algo, Carlos. Espérame un ratito, Fito, porque esto me pregunta alguien, después te vamos a bueno, dale. Dice, oficinas administrativas, ya dijo usted que no. En la primera etapa no. Lo que somos funcionarios públicos, estamos regidos por la función pública con un decreto específico, y el sector público en general que se deja que los otros poderes del Estado también entendiendo el concepto, y eso lo van a escuchar mucho a los señores de salud hablar, el concepto. Puedan, de hecho el Poder Judicial, por ejemplo, entiendo que ya desarrolló su protocolo y será ese poder del Estado el que, utilizando ese protocolo, definirá cómo podrá prestar los servicios esenciales que requiere el ciudadano. Correcto, pero bueno, entonces oficinas administrativas no, y en consecuencia las públicas tampoco. Las públicas estamos trabajando, Carlos, nosotros estamos trabajando en modalidad teletrabajo y con una capacidad mínima para poder brindar nuestro trabajo. Porque justo me preguntaban, ¿identificaciones no está en el esquema? Esa autoridad de esa dependencia, todos estamos trabajando en diferentes modalidades, teletrabajo o trabajo mínimo por grupos. Cada autoridad vela por el cumplimiento de los servicios esenciales que tiene que proveer. Esa dependencia deberá desarrollar el protocolo específico para poder desarrollar ese servicio esencial del ciudadano. No conozco cuál es el protocolo de identificaciones, pero que seguramente tendrá que desarrollarlo porque un servicio esencial que tiene que proveer. Bueno, perdón, lavaderos de autos. Sí. ¿Se puede o no? Sí, el lavadero de auto en el domicilio del cliente es seguro, es un servicio, sí. Bueno, hay miles de preguntas. Entrenadores personales pueden ir a domicilio y preguntan. ¿Cómo? Y si la actividad física es individual, no sé si se puede o no se puede. Por eso. A ver, la idea es de vuelta el concepto. Por eso es que si vamos a ir a la casuística, vamos a tener millón de casos. Eso. Y entonces acá el concepto es distanciamiento físico. Sí. El concepto es protección del tapaboca, lavado de la mano constante. No tocarse la cara, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ministra, pero a lo que voy es, no vamos a poder tocar todos los casos en este programa. No hay un medio, una vía de consulta del Ministerio de Salud o del Ministerio de Industria y Comercio o del Ministerio del Trabajo, para que los trabajadores, emprendedores, quienes sean, consulten sus casos específicos. Sí. De hecho, todo va a estar como gran matriz en la web del Ministerio de Trabajo con los protocolos. ¿Sí? Y a partir de ahí, nosotros hemos recibido toda esta semana un montón de consultas. Igualmente el Ministerio de Trabajo volvemos a consultar de vuelta. Trabajamos también de cerca con la Fiscalía
y de hecho van a haber muchas consultas, pero Claro. cuando nosotros le pedimos a salud, evidentemente, como no es, la idea no es que hagamos el protocolo para la sala de espera de Telefuturo, el protocolo Claro. para tal cosa. Tiene que ser general. Nos dicen el concepto, ¿verdad? Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Ministra, acá hay una queja. Dice sí. que ustedes ponen foco en las empresas privadas, pero el mercado de abasto y el mercado 4 no hay ni un cuidado, me dicen. No, el mercado, los mercados ya están exceptuados por ser parte de la Sí, cadena sí, alimenticia. ya sé, pero en cuanto al protocolo. Sí, y al protocolo deben, o sea, por eso acá todo, no es una cuestión de qué empresa o cuál empresa o que si es privada o no es privada, porque el mercado en general es privado también, si es por eso en cuanto al propio microempresario, ¿verdad? Claro. Acá es que a la señora doña Julia que está en su puesto de trabajo en el mercado, ella tiene que comprender que tiene que poder, o sea, y entre todos ver de que tengan la capacidad y el gestor del mercado, ¿verdad?, de lavarse las manos constantemente, de tener el tapabocas, de que a su cliente mantenga la distancia, etcétera, etcétera. Y ahí hay regentes de esos mercados y aquí nos tenemos que cuidar entre todos, tanto el cliente que va al mercado como la vendedora o el vendedor del mercado, de lo que sea. Lo que es cadena de abastecimiento han estado siempre liberados. Y aquí por eso de vuelta, Estela, es tan importante la comunicación de ustedes, de que esto no va tanto por el lado de la punición, porque Sí. no vamos a poder tener Claro. policías y fiscales en cada esquina. Acá va por el lado del cambio del chip que vamos a tener que hacer como paraguayos para que nos podamos proteger entre todos y ojalá, de verdad, podamos cumplir con ese calendario que nosotros queríamos apurar y Salud nos decía no, prudencia, nosotros queríamos poner más cosas, no, prudencia, y nos daban las razones la verdad que muy fuertes y muy sólidas, ¿verdad?, del por qué no. Y eso le quiero explicar a la gente que no es el Ministerio de Industria y Comercio o el Ministerio de Trabajo el que da la banderita verde o el que, digamos, dale pelea por mí o no. Es el Ministerio de Salud que te pone con mucha justificación los reparos y a medida que esos reparos pueden atenderse y pueden, de alguna manera, se puede comprender que el sector está sólido en esa adhesión al protocolo, entonces podrá incluirse dentro del calendario. Ministra, dice, soy Dino, preguntarle de mi parte cómo vamos a poder atender, por qué permiten que grandes salones estén atendiendo y no les dicen nada, yo puedo abrir o no. ¿Cómo? Estamos hablando de peluquería. Dino. Dice, pregunta, dice, ¿por qué permite que grandes salones estén atendiendo y no les dicen nada? ¿Yo puedo abrir o no? Y no, ¿verdad? Porque No. Y no, el que está atendiendo está en falta. El que esté atendiendo está en falta. Ahí, no, digamos que hay que está en falta porque todavía no fue autorizado como tal. No podría, corresponde una denuncia, corresponde hacer todo eso, pero hoy no está autorizado el salón a abrir todavía. Lo entendemos y yo le digo que es una cosa que me impacta. Digamos, lo mucho que se han esmerado, sobre todo el sector de peluquería, y por lo visto que es un sector que va a explotar. Yo tengo la esperanza que explote cuando estén habilitados, por lo mucho que han consultado sobre eso, las canas al aire de todos, sí. Así los dice, ¿verdad? Acá me preguntan por los odontólogos, también. el sector médico en general, visitadores médicos. Solo emergencias. Y sí, odontólogos me dice, porque tengo familiares odontólogos, que es un sector de muy alto riesgo. Sí, nos decía la gente de salud. Yo me gustaría que toda esa parte de las especialidades médicas le trasladen. Entiendo que van a estar también con autoridades de salud, porque en general cuando se hablan, digamos, los consultorios y demás, otros servicios son normales como lo demás, ¿no? Si yo puedo prestar el servicio como contador, también lo puedo prestar como nutricionista. Pero la parte de odontología, y lo digo como una que está necesitando, me dijeron bueno, que es un riesgo importante y que, digamos, que si fuese, en este momento, si fuese urgencia, y en todo caso le digo al sector odontológico que justo con su ministerio rector, que es el Ministerio de Salud, trabaje en ese tema, porque nosotros todos, y ahí me incluyo como usuaria, como paciente, atentos a esa posibilidad. En mi caso en particular, en este momento yo no les puedo dar la respuesta. Bueno, ministra, espérenos un ratito, por favor. Queremos saludar a Isaac Godoy también. Hola, Isaac, ¿cómo va? ¿Cómo anda, viceministro? Buen día. Hola, buen día, Carlos. Buen día a todos. Buen día, ministra. Bueno, estamos ante esta cuestión. Quiero empezar por esto, Isaac, y la ministra nos acompaña también.
Veo que el diario Última Hora publica hoy que muchas medianas y pequeñas empresas no tendrán crédito por estar muy endeudadas. Voy a empezar por un problema, voy a empezar por una complicación, porque supongo que es así, Isaac. Bueno, hasta el momento lo que el gobierno se ha concentrado es en facilitar la concesión de créditos. En las últimas 2 semanas hemos tenido mucho trabajo con el Fondo de Garantías, con la concreción del fideicomiso. Los bancos públicos están trabajando en facilitar la concesión de créditos. Hay productos crediticios con condiciones nunca antes vistas, Carlos. Pero en este caso estamos hablando del sujeto del crédito, no del crédito en sí. Tenemos que analizarlo de manera específica. Sabemos que hay normativas que condicionan conceder crédito a personas que tengan operaciones morosas o ya tengan una carga de deuda anterior. Entonces se tiene que analizar caso por caso. Es cierto, bueno, pero mientras tanto, porque simplemente era una cuestión que tiene que ver con una publicación, porque dice que el sobreendeudamiento es otro problema que hoy enfrentan las micro y pequeñas y medianas empresas. Pero es ahí donde ustedes poco o nada pueden hacer, Isaac. Claro, eso te decía, trabajamos mucho en estas 2 semanas, sobre todo con facilitar el acceso al crédito. Sabíamos que teníamos ciertas limitaciones y por supuesto la situación de incertidumbre hacía también que los bancos y financieras estén todavía expectantes de algunas medidas que el gobierno tomó en las últimas 2 semanas, sobre todo aumentando la liquidez a través del Banco Central, reduciendo la tasa de interés, también fortaleciendo el fondo de garantías, concretando el fondo fiduciario, que hoy están muy fortalecidos con recursos, digamos, que van a inyectar de manera directa fondos a través de cooperativas, casas de crédito, y con esas condiciones que ahí veo en pantalla, unas condiciones, como decía, muy convenientes. Estábamos haciendo el otro día con los colegas un análisis y creemos que nunca antes se ha dado la posibilidad de tener estas tasas de crédito con estas condiciones tan convenientes, sobre todo para el segmento de micro, pequeñas, medianas empresas, que para el sistema financiero, es cierto, también son considerados un poco clientes de mayor riesgo, sobre todo las microempresas, porque se manejan en condiciones, digamos, que de cierta fragilidad financiera para poder justamente atender estas situaciones como la que hoy estamos viviendo. Entonces, hoy, Carlos, que podemos decir que existen fondos que los bancos, financieras, cooperativas y casas de crédito están saliendo desde la semana pasada y van a continuar la próxima semana aumentando la oferta de créditos y aumentando la cantidad de clientes atendidos. Entonces, una vez salvada esa situación, creo que podemos también sentarnos en la próxima semana a analizar la situación del sobreendeudamiento y de la cantidad de operaciones morosas que tienen muchos microempresarios, sobre todo. Viceministro, ahora, lo importante es que los que pueden acceder ya están accediendo. Claro, le quería consultar, porque la misma consulta le hice a la ministra Liz Kramer en radio esta semana, cómo hacer el análisis del crédito con los criterios digamos, de los tiempos antes de la pandemia, cuando estamos en otra situación. Aparentemente desde los bancos también están pidiendo al Banco Central, yo sé que no es el área específica de ustedes, que se flexibilicen algunas resoluciones del Banco Central para poder hacer otro tipo de análisis de crédito en esta situación y así otorgar los préstamos a las MIPYMES. Porque con las reglas que teníamos de antes de la pandemia, va a ser difícil que todos puedan acceder y que puedan salvar la situación en la que estamos. Bueno, Fito, es cierto, es el Banco Central a través de la Superintendencia de Bancos la que establece las normativas. También tenemos conocimiento de que se están analizando esos temas, pero puntualizando solamente el impacto de la pandemia se notó a partir del mes de marzo, desde el comienzo del mes de marzo, y los bancos que están otorgando créditos están considerando la facturación de las empresas de 6 meses anteriores a marzo. Entonces, el análisis que se hace corresponde a la situación de la empresa antes de la situación de pandemia.
porque las normativas así lo solicitan, ¿verdad? Porque uno tiene que ver un poco no solamente el sobreendeudamiento o el endeudamiento que tenga la empresa, sino su capacidad de pago. Y eso tal vez es importante aclarar, que no porque estos créditos son de contingencia por las tasas, por los plazos y por el periodo de gracia que se está concediendo. Eso no tiene precedentes en el Paraguay, y creo que cada banco, financiera y cooperativa está haciendo el análisis y está desarrollando el producto específico para su cliente, y a la hora de analizar lo tiene que analizar de manera puntual y específica. En Paraguay las mini pymes representan entre el 65 y 70% del empleo. ¿Qué lección les queda después de esta situación? Porque es la más afectada, es el sector más afectado porque es el sector que da más empleo. Usted como gobierno, decir, bueno, a partir de ahora vamos a proteger más a las mini pymes con este tipo de préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes detectaron, diríamos, como fallas del gobierno en atención para este sector? Bueno, Estela, lo habíamos ya identificado antes y hoy se potenciaron algunas, digamos que, no quiero decir debilidades, pero tal vez algunas necesidades en las cuales tenemos que enfocarnos. Hay mucha cantidad sobre todo microempresas en situación de informalidad, y muchas nos dicen que la formalización es compleja, es cara y a veces requiere muchos trámites. Hay un poco una falta de claridad en los procesos, en la información, y también hay que reconocer que a veces tenemos aranceles que son de alguna forma barreras. Entonces creo que tenemos que avanzar en un proceso de simplificación de trámites. Necesitamos facilitar la apertura de empresas también, reducir la burocracia que implica llevar adelante todos esos procesos. Por eso las dos leyes del año pasado apuntaban a eso. La ley de modernización tributaria crea una modalidad específica para microempresas más pequeñas. El RESimple es muy importante. Este año ya lo teníamos previsto, pero vamos a hacer mucha más fuerza en este tema. Vamos a facilitar desde todo punto de vista, menos carga impositiva, menos trámites y facilidades para poder regularizar. ¿Pero por qué digo eso, Estela? Porque las dificultades del acceso al crédito son la consecuencia de algún margen de informalidad en la que muchas todavía se desenvuelven. Es cierto que esa digamos, situación de informalidad también se da porque hay un mercado informal que todavía acepta productos o transacciones informales. Pero creo que ese es un gran tema en el que tenemos que abordar, porque, repito, la dificultad en el acceso al crédito se da porque hay todavía un margen, hay un porcentaje de empresas que en cierta parte todavía tienen informalidad en sus operaciones, por un lado. Por otro lado, tenemos mucho lo que llamamos empirismo empresarial. Demasiada gente emprende sin tener los conceptos claros, sin tener alguna formación básica para llevar adelante el negocio. Muchos lo hacen por instinto, por vocación, por talento, por capacidad, y necesitamos orientar mejor las decisiones empresariales. Más todavía ahora que vamos a tener mucha gente con créditos con periodos de gracia, que son considerados créditos riesgosos, porque la primera cuota vas a pagar dentro de un año, y dentro de un año, si no hiciste la inversión correcta hoy, podés volver a tener dificultades para ese momento. Aunque la situación económica se haya normalizado, lo que vas a tener dentro de un año es una cuenta, una deuda más de la que tenías antes. Entonces vamos a trabajar mucho en el área de finanzas, en el área de gestión empresarial. Ya con la ministra hemos trabajado mucho en brindar servicios online en estos momentos. Tenemos un aula virtual, estamos brindando capacitación, tenemos asesoría para acceso a crédito, orientando un poco a la gente que no lo ha hecho en el pasado, que se está bancarizando por primera vez.
También estamos migrando mucho hacia el comercio electrónico. La situación obliga a las MIPYMES a transformarse, a pensar en un formato digital, a utilizar la tecnología para vender, para cobrar y para enviar sus productos. Estamos con varias iniciativas privadas apoyándolas y tratando. Hoy tenemos ya registrados acá en el Ministerio 400 emprendedores que desarrollaron sus plataformas virtuales para vender y entregar con delivery. Un ratito, Isaac. Un ratito, por favor. Ministro, ¿usted quería decir algo? Sí, quería significar que esa tabla que está mostrando Isaac ahí es el resultado de dos grandes herramientas que fueron posibles a partir de la ley de emergencia. El fortalecimiento del fondo de garantía, que es el FOGAPI, que ya existía, pero que fue fortalecido con un 100 millones de dólares más, y que puede así dar garantías por 5 veces su capital. ¿Y qué es lo que es eso? Es un fondo que le da al sistema financiero tradicional la garantía de que el Estado está por atrás hasta un porcentaje, y por tanto aumenta el apetito de riesgo que pueda tener esos bancos financieros, y en este caso también cooperativas y casas de crédito, por otorgar créditos. Ese fondo de garantía forma parte de la ley de emergencia, se terminó de perfeccionar en todos sus aspectos formales, y los contratos se empezaron a firmar esta semana, finales de la semana pasada, comienzos de esta, que terminamos. Por tanto, mucha gente que pudo haber consultado con su banco y financiera hace 2 o 3, y su cooperativa hace 2 o 3 semanas atrás, puede haber tenido una respuesta quizás ambigua, como decía Isaac, esperando estas nuevas medidas, y hoy estas instituciones tienen, a través del FOGAPI, 37 instituciones tienen líneas de crédito con un fondo de atrás de garantía que les permite, tener asumir más riesgos. Y la otra herramienta es un fideicomiso. El fideicomiso tiene otros 100 millones de dólares, 110 más o menos, con la conversión. Ese fideicomiso está específicamente hoy lanzado para casas de crédito y cooperativas que sean seleccionadas por la FD. En ambos casos es la Agencia Financiera de Desarrollo la que permea el sistema como una banca de segundo piso. Y esas cooperativas y casas de crédito seleccionadas van a poder prestar a una tasa del 5,5 como precio final al cliente, ¿sí? La agencia cobrará una tasa de 0,5 de tasa administrativa, y quienes de estas cooperativas agarran este fideicomiso, esta plata, podrán prestar préstamos si es que lo prestan con un techo hasta 5%. Por tanto, el techo total es de 5,5 al cliente final. Y son cooperativas y casas de crédito preseleccionadas que han presentado ya su manifestación de interés, y que la FD las está evaluando para otorgarles esa línea de crédito. Entonces, ya el otro que está ahí es el crédito agrícola de habilitación, que su nombre indica mucho más vocación hacia el campo, pero que hoy se abre a comercios y a servicios. Ya dio más de 2.000 y pico de créditos en lo que va una semana y media para atrás. Es más vinculado a la microempresa propiamente. Así que tenemos crédito agrícola de habilitación, banco de fomento, ciertamente con un cuello de botella en lo que es el análisis de crédito, que inclusive nosotros y otros ministerios estamos apoyando, y la Hacienda también, pero que tienen un producto hoy del 8% y 12 meses de gracia y 24 meses de pago. Y después los diferentes sistemas administrativos, los diferentes bancos y financieras, y las cooperativas y casas de crédito a través de estos otros instrumentos. Lo que nosotros hacemos es instruirle a la empresa de cuál sería idealmente la mejor herramienta financiera de acuerdo a su perfil, indicarle cuál es. No es el ministerio el que da, sino que obviamente el sistema. Quería explicar estas dos grandes herramientas que permean en el sistema a través de lo que es primer piso, ¿no? Banco
a casa de crédito y cooperativas. Bueno, ministra, tenemos que ir cerrando. Isaac también agradeciendo la gentileza de compartir. Pero, ministra, me preguntan acá, Academia de Danza también quiere que usted responda. ¿Qué hacemos? Porque hay un montón de gente mucha gente que No, se pero dedica a eso. hay academias que hacen clases virtuales. Pero virtuales, pero ¿y te pagan Pico, igual? Claro. Virtualmente. Claro. ¿Te pagan virtualmente? Claro, claro, todo ¿Eh? virtual. No, que no sea el pago Oye, virtual también. No, de verdad que hay Sí, hay. un cambio Sí. importante hoy Sí. en la manera de mirar al mundo. No nos sorprendamos mañana con clases virtuales y pagos virtuales de muchas cosas. Yo me imagino, no soy la autoridad competente para decir cuándo van a entrar las academias de danza, pero me imagino que está más o menos con el mismo caso del tema de los gimnasios, que fue altamente debatido. Yo sé que los gimnasios están haciendo un esfuerzo muy grande por cumplir los protocolos, pero el Ministerio de Salud tiene sus grandes reservas con relación a lo que implica la aglomeración y digamos el contacto físico. Así que todas esas consultas que no están respondidas así a través de sus gremios idealmente o a través de su grupo lo pueden hacer tanto al MIG o al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud propiamente para ver si ese colectivo cumple o tiene la vocación de adhesión, como dicen ellos, a las normas COVID de vivir y qué tan posible será. Pero no es menor el ejemplo que lo dijeron en un tono quizás simpático, pero no es menor lo que acaban de mencionar, que es la reconversión y que es un poco la innovación en cada una de las facetas de este nuevo modo de COVID de vivir que nos va a tocar a todos mirarlo de otra manera, el mundo en general, ¿no? Ministra, quiero salir un ratito de este tema y me gustaría saber quién le gustaría que esté en Petropar. Entiendo que Petropar depende del MIC, aunque No. trabaja directamente con el presidente de la República. No sé cómo quedó. Petropar depende, nosotros somos el lazo con el Ministerio, somos el lazo con el Ejecutivo para todo lo que sea administrativo, lo que sea formulación de decretos o lo que tenga que ver con presupuesto, somos quienes le pasan el presupuesto, pero el Petropar tiene una administración autónoma, depende directamente del presidente y la única persona, digamos, con la autonomía para poder nombrar a alguien en Petropar es el señor presidente de la República. Igualmente el análisis de los candidatos, por lo que por mi parte no corresponde, digamos, de ninguna manera poder expresarme en tal sentido. Bueno, ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy gentil como siempre, pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir aprendiendo todos juntos en esta lucha. Gracias, muy gentil. Muchas gracias, a aprender todos el modo COVID. Muchas gracias. Adiós, señora. Isaac, muchísimas gracias también por compartir con nosotros esta mañana y vamos a seguir conversando. Muy gentil como siempre. Gracias. Adiós, adiós, hasta luego.